Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta tarde tan lluviosa y tan húmeda en Madrid. Agradeceros como siempre vuestra presencia. Hay personas de... Ana representa ¿a qué asociación? Coméntalo. De esclerosis múltiple de La Roza. Exactamente. Melisa representa al Hogar Social de Madrid, que ha venido con más de un asistente, que os agradecemos la asistencia, y a todos los demás, pues otra vez dado las gracias. La tertulia de hoy, como habéis visto, trata sobre la juventud. Queremos tratar ese asunto tan importante que creemos que es para toda una nación como es su juventud, porque la juventud es la que siempre tiene que coger el relevo, tirar para adelante y sacar esto adelante, ¿verdad? Fausto, que es nuestro presidente, la va a presentar, va a hablaros sobre ella, y luego pues haremos como siempre preguntas a la mesa y se formará el debate, que yo creo que es lo más interesante. Así que cuando quiera, Fausto. Vaya por delante que me planto... Sergio, pero pasa un poquito de agua. Vaya por delante que me presento, que si me atrevo a hablar de esto, no es ni mucho menos como experto, sino como observador. Como observador de alguien que cree ver cosas, que las interpreta y que piensa que pueden tener cierta repercusión en más cosas, ¿no? He preparado unas cosas, creo que no voy a tardar unos 8 minutos aproximadamente en comentarlas, y luego después, señores, los que estamos aquí hablaremos. Yo hablar de juventud me da cierto miedo porque ya no lo soy. Decía una paciente de mi mujer que las personas no nos hacemos viejas, sino que acumulamos juventud, cosa que bueno, pues, no deja de ser cierto. Pero bien, hablábamos de que nos hacemos unas preguntas, ¿no? Nos hablamos de cuáles son los valores de la juventud actual, si tiene la juventud fuerza para influir en la sociedad, y si el mensaje, el nuestro, el que como avance social mantenemos o queremos y queremos dar a conocer, muy semejante a otros muchos que tenemos cerca, son aplicables o son asimilables por la juventud actual, ¿no? Valores de la juventud, los de siempre. Altruismo, idealismo, aspiración a un mundo mejor, culto a la amistad, ansia de libertad. Esto es natural, esto es evidente y es lógico. Todas las personas que son jóvenes, quitando alguno que cuando le preguntaban ya de niño que qué quería ser, decía que quería ser notario. Ese ya no nos fiemos. Incluso llegó a notario, llegó a registrar la propiedad y luego llegó a presidente del gobierno. Qué bueno. Vale. Mi hija quería ser notario y peluquera a la vez. Ah, bueno, pero eso ya implica cierta, digamos, cierta inquietud estética, hombre. Y de servicio y de utilidad. Pero bueno, en fin. ¿Tiene la juventud fuerza para influir en la sociedad? Pues la juventud influye en la sociedad, pero falsamente. Se nos presenta como influyente y no tenemos que ver los anuncios en la tele. Cuando hablan de telefonía móvil, de refrescos, de viajes, ¿qué aparecen allí? Unos jovencitos monísimos, todos ellos, con unos tipazos de espanto y que son muy felices, van por allí y tal. ¿Qué ocurre? Que podría parecer a vista de eso que son ellos los que dictan formas de vida y actuación, cuando son en definitiva compelidos a actuar de una forma determinada, ¿no? En definitiva, a esta gente lo que se le hace es otorgarles supuestos derechos o capacidad de actuación que no van más allá de la diversión vacía y el consumismo en el ámbito del individual. Eso por una parte. Pero también nos encontramos con que ahora mismo, y lo estamos viendo a diario, sintiéndose a la intemperie y víctimas no sin motivos de un complejo de paraíso perdido, la juventud, una parte de la juventud, busca imponer los valores de un mundo mejor por medio de argumentos y acciones de ruptura emanados de la vieja escuela izquierdista. Vieja escuela izquierdista, lo estamos viendo en montones de cosas, ¿no? La juventud, en definitiva, la juventud que opta por este tipo de actuación, por esta vieja escuela izquierdista, ve reducido su radio de acción a la formulación de experimentos sociales que nada contradicen la exclusiva asignación de la plusvalía al capital. Para esta parte de la juventud, los experimentos que se hacen raros, sociales, de elevar a nivel de imprescindible, a nivel de moderno, a nivel de superioridad moral, cosas que no tendrían por qué serlo, están recibiendo un influjo semejante al que reciben los otros cuando se les da consumo por esa vía. En definitiva, es
esa formulación de experimentos sociales lo que para algunas personas representa lo mismo que el consumismo para otras. Hablar de la juventud en este momento en España tenemos que hacerlo con cuidado y con tristeza. En todo caso, más allá de ocasiones alegrías o militancias, nuestros jóvenes están sin trabajo, sin poder proyectar un futuro, desanimados, sin poder ejercer la carrera que estudiaron, hartos de tener que depender de sus padres, o lo que es peor, adaptados a esa dependencia, recordando una infancia feliz que ven alejarse, y pensando que tal vez su futuro más o menos claro estará en algún país extranjero donde se les permita ganarse la vida. Es decir, tenemos una juventud que de una parte parece que influye en la sociedad, cuando en definitiva lo que hacen es llevarla por un camino determinado, hacerla consumidora de vaciedades. Al mismo tiempo hay una juventud que aprovecha o hace suyos aspectos de la vieja escuela marxista, de la vieja escuela izquierdista, y que recibe como todo elemento de estímulo esos experimentos que no tienen nada que ver con realmente con el superar de forma definitiva y clara el abuso que el capitalismo y la plutocracia hacen del ser humano. El otro día veía un chistecillo que contaban por ahí, y era una frase de John Kenneth Galbraith, un economista norteamericano, al quien tildaban de rojo cuando no lo era. Decía, en el capitalismo el hombre explota al hombre, en el comunismo es al revés. Esto que parece que alguno no tiene muy asimilado, será por desgracia. En fin, al final decimos, ¿es nuestro mensaje comprensible para los jóvenes? Pues difícilmente en las condiciones actuales, porque el contenido de nuestro mensaje no promete paraísos terrenales, choca frontalmente contra el mundo y el sistema, que favorece la confusión de ideas y principios. Hay un ejemplo, o quiero poner dos ejemplos ahora de esta confusión, ¿no? En las pruebas de selectividad, o sea, esta idea de mimar al joven para dominarle. Dato, no es especulación, dato. En las pruebas de selectividad para ingreso en la universidad de este año, que han tenido lugar esta semana pasada, si no me equivoco, el porcentaje de aprobados supera el 93% para carreras de ciencias y el 92% para humanidades. ¿Vamos a reírnos un poquito o lloramos? ¿Qué exigencia es esta? ¿Que en una prueba de acceso a la universidad el 93% aprueba? Chico, esto es jauja. Vale, bien. Pues unas elecciones en Guinea Ecuatorial. Sí, más o menos. Una joven recientemente elevada al puesto de concejal de Madrid, que amenaza mucho, hace una semblanza de su personalidad, dice que es una serie de cosas, que es cosa suya, pero dice que es doctorada en el arte de quejarse. Bien, pues hija, quéjate. Valga como ejemplo del mismo anulador y sus resultados. Una que se sabe quejar de miedo, y aquí todo el mundo prueba. Muy bien. ¿Qué habría que transmitir frente a todo esto? Pues un mensaje de amor. Lo que pasa es que aquí a veces uno se pone místico. De amor que no es fetichista, que no se nutre de imágenes épicas ni de textos de antaño tomados cómodamente al pie de la letra, que eso también tenemos mucha costumbre algunos, ¿verdad? Cogemos el guiaburros y tiramos. No así, sino de la aspiración a construir una patria limpia, justa y fuerte frente al materialismo que desde la izquierda y la derecha reduce al hombre a mero factor económico. Pero sobre todo serio en su exigencia. Es decir, lo que haya que transmitir desde una perspectiva que pretende enfrentarse a todo lo que tenemos enfrente, lo que haya que transmitir ha de ser serio. No se puede vender lo que no se puede suministrar, ¿verdad? No hay peor pagador que el que más ofrece. No se puede ofrecer un programa y una vez en el poder decir que el programa era una serie de sugerencias que serían factibles o no, como hace la actual alcaldesa de Madrid. Esto no es. O sea, si alguna vez alguno de nosotros, tenemos que salir por ahí, creo yo, a ofrecer un mensaje a la juventud, tenemos que ir en serio, ¿eh? Tenemos que ir en serio. Pues claro, luego te encuentras con que, no, es que voy a hacer un banco público municipal. Pues ya me dirás tú tienes de banca mucho, ¿verdad? Bonita. Sí, tío, no. En fin, lo dice uno que trabajó 38 años en un banco. Contenido del mensaje, lógicamente, conseguir la integración de los españoles en un proyecto de patria unificadora que garantice a todos los mismos derechos y obligaciones. Romper con el fatalismo suicida de admitir que el español de a pie siempre ha de perder frente a los fuertes, a los políticos, a los autócratas, etc. No se puede transigir con la falacia de que el actual es el mejor sistema de los posibles. El sistema de representación política actual ha llegado hasta donde ha podido. Pocas expectativas suscitadas se han visto colmadas después de 40 años de dictadura, a excepción de las que se basaban en conseguir que España fuera considerado como discutido y discutible.
Hay que desenmascarar las pretensiones de la plutocracia de convertir la salud de los españoles en mercancía negociable. El cuidado de la enfermedad, en la vejez y el infortunio es tarea común en la que hemos de participar todos. Y es una tarea estratégica si lo que queremos es vertebrar. España no se vertebra en torno a entelequias, no se vertebra en torno a leyendas, no se vertebra en torno a mitos, como si fuéramos del PNV. España se vertebra en torno a la realidad, en torno a que nos ayudemos todos, en torno a actuar como socialistas, pero no del Partido Socialista. Porque claro, ya sabéis que todo el socialismo se suele ascribir siempre al mismo nivel, al mismo rollete. Por último, hay que establecer cuáles son los intereses permanentes de España en todos los campos. Tenemos que restablecer, tenemos que revisar alianzas, tenemos que ver qué pintamos en ciertos rollos internacionales que nada nos hacen. ¿Me queréis decir por qué formamos parte de una alianza militar, por ejemplo, que si bien nos obligan a presentarnos como libertadores en Afganistán, y ahora creo que hasta en Lituania o en Estonia, pero una alianza que no protege todo nuestro territorio? Que si en algún momento nuestro territorio puede verse amenazado, por ejemplo, por el emir de los creyentes, por el tío del rey nuestro, no sé cómo se le llamaba a su padre, ¿creéis de verdad que iba alguien a echarnos una mano? No, porque no entra en su demarcación. Por lo tanto, los intereses permanentes de España tienen que estar definidos y tenemos que determinarlos y ofrecerlos. Por supuesto, como función esencial del Estado, replantear en profundidad sistemas de enseñanza y formación existentes en organización y en contenidos. Formar en la cultura y en el conocimiento. Y no se permiten abusos. Eso de que estoy en cuarto de primero, no. Jovencito, vamos, hay mucha carretera que hacer. Tenemos que inventar nosotros, tenemos que ser capaces también un poquito de ver en qué mundo estamos. Hemos destrozado nuestra industria, decían que no era competitiva, que era mala, que costaba mucho. Bueno, pues a ver qué hacemos, pero tenemos que hacernos competitivos en ese sentido, tenemos que inventar, crear los mecanismos y los procedimientos que favorezcan la materialización de ideas y proyectos. Y señores, no más submarinos Perel en España. No podemos admitir que la producción y distribución de determinados bienes y servicios queden a merced de oligopolios. Y estoy hablando de energía, de telefonía, etcétera, 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 etcétera. Sobre todo porque implica una engañifa, porque implica un gran engaño. Allí donde un bien o un servicio no se ofrezca a las personas en términos de verdadero, de auténtico mercado, sin precios pactados, con transparencia, sin dumpings, etcétera, un Estado libre y consciente de su responsabilidad ha de intervenir de forma contundente. Que no nos quieran liar los señoritos de las eléctricas diciendo que lo suyo es un mercado, porque es un mercado muy raro. Resulta que el ofertante coincide con el demandante. No puede ser. En línea con el punto anterior, lógicamente es imprescindible configurar un Estado que establezca los instrumentos necesarios para que la falta de crédito no se convierta en un arma contra la libertad de las personas. Esto es muy duro y aquí el enfrentamiento es brutal con lo más aguerrido del enemigo. Pero bueno, hay que pensar y hay que buscarlo. En fin, a la vista del mensaje propuesto se podría decir que coincide en gran parte con lo mantenido por el sector de la juventud movido por los principios de la vieja escuela izquierdista. Si os fijáis, he hecho muy pocas referencias a lo que podría ser lo contrario. El mensaje, desde luego, no es un canto patriotero a supuestas glorias pasadas, muchas de ellas emanadas de la derrota, que, por cierto, a los posibles destinatarios les tiene eso sin cuidado. Así que seamos un poquito hábiles. El reto reside en transmitirlo de forma eficaz a quienes se consideran únicos luchadores por la justicia y la libertad y que niegan a quienes no partimos de su base ideológica toda beligerancia en tal combate. En el fondo, su planteamiento vital es triste, basado a menudo en la frustración y en la ofensa permanente, por lo que el valor añadido a aportarles ha de ser una visión alegremente seria del hombre y sus valores, irrenunciables tanto en el plano material como en el espiritual. Ardua tarea. En cuanto al otro sector, digamos, al consumista, pues hombre, en su esquema vital podemos pensar que quizá no le falta un cierto instinto de pertenencia a algo superior cuando se reúne alegre y festivo a celebrar victorias de las selecciones deportivas con los colores de la bandera pintados en la cara. Están ayunos de ideas y compromiso social más allá de lo que los medios del sistema les proponen. Aquí el mensaje tiene que ser de ruptura y seriamente alegre. Hay vida inteligente más allá de tu mundillo y merece la pena conocerla y ser protagonista responsable de tu vida. Tarea no menos ardua. El mensaje en todo caso podrá ser admitido o no, pero no es confuso o irreal. Sus principios son claros.
Se basan en un concepto de la política como instrumento del bien común en el cual la ideología ha de estar al servicio del hombre y no ser el hombre un cobaya sobre el que ensayar teorías. Hablando en términos comerciales, quizá no muy propios del caso, yo diría que tenemos un buen producto y podemos creer en él. Quizá no al estilo de hoy de usar y tirar, pero sí al estilo clásico de aquellos instrumentos sólidos que se heredaban de generación en generación y que reparados y adaptados a nuevos rendimientos se mantenían útiles en el tiempo. Tarea larga, enemigo formidable, pero nadie ha dicho que la historia discurra por fértiles praderas. Bueno, si puede valer como introducción, pues adelante y... Bueno, Y señores, si queréis empezamos ya con a los dos amigos y cámaras que habéis llegado. Estamos ofreciendo bebidas. Si queréis, antes de empezar alguna bebida, pues entonces el primero que me ha pedido la palabra ha sido Eloy. Abrimos con Eloy el debate. Bueno, yo pienso que realmente es un tema que va a requerir mucho tiempo. O sea, esto puede ser simplemente un punto de partida. A mí me crea una gran indignación estar perdido. Yo no sé cómo la gente joven piensa, yo no sé cómo la gente joven reacciona ante las dificultades individuales, yo no conozco cómo la gente, lógicamente, no tiene una capacidad de convivir en un núcleo de responsabilidad para hacer suyas una serie de demandas específicas. Yo no conozco la capacidad reflexiva de los sistemas educativos, a qué nivel de capacidad reflexiva puede tener una persona que ya ha cumplido la secundaria, por ejemplo, la educación secundaria, se puede estar enfrentando a una educación superior, ya a búsqueda de un poco de trabajo. Yo no entiendo la resignación de decir la situación está muy mal, ni estudio ni trabajo, pero no pasa nada. O sea, yo realmente estoy perdido con el panorama que veo en la gente joven. Y me consta que, lógicamente, la gente joven, en plan individual, tiene que estar sufriendo. Yo estoy convencido de que cuando, por ejemplo, esos colectivos que se pueden estar dando masivos, como en Granada, que hacen a través de una convocatoria por un teléfono, se congregan 30 o 40.000 personas a emborracharse, sin otro sentido nada más que lo que es tomar y beber y beber y beber hasta que pierdes el conocimiento. Realmente eso obedece a algo o es un auténtico un mecanismo de defensa, de decir, tengo que ocultar algo, realmente mi insatisfacción, mi dolor existencial, porque muchas veces puede ser eso, sobre todo la gente joven. Yo recuerdo en mi época, la gente joven teníamos una serie de inquietudes, y aquel que realmente se encontraba fuera por complejos o por situaciones de inseguridad, se encontraba fuera de un colectivo, de alguna forma era una persona que sufría. Y lo veíamos, hemos visto lógicamente compañeros de colegio que lógicamente pues los niños son muy crueles, y entonces esa persecución que se hace en los colegios en aquella época también existía, pero también había los que salían en defensa de esa persona que se encontraba en una situación de indefensión ante un colectivo, o sea, ante un grupo determinado. Yo no veo en estos momentos, estoy totalmente perdido, porque a mí me encantaría, como persona que tengo una inquietud, ya que estoy jubilado, tengo tiempo y tengo una inquietud de participar en realizar la convivencia de mi pueblo, a mí me encantaría encontrar puntos de referencia para poder convocar a la gente joven en función de que ellos mismos, como gente joven, planteen algo que realmente pueda ser válido para su evolución dentro de lo que es la sociedad de un pueblo. En la búsqueda de sus socios, en principio, que podría ser la parte más fácil, y en función, lógicamente, de crear convivencia que sirva para que esa sociedad, partiendo de la gente joven, vaya creciendo en una armonía que, lógicamente, en estos momentos no la hay, por indiferencia o por lo que sea. Yo me siento como muy triste de verme tan perdido y no saber, lógicamente, de qué forma puedo llegar a la gente joven para involucrarles en algo que realmente es para ellos y es de ellos, ¿no? Y yo no sé si he podido transmitir algo de mi inquietud y de mi problema. Yo, si me permite, lo resumiría en... Fausto ha hecho, digamos, una exposición en dos partes. Ha hablado de la juventud, la ha descrito, y después ha hablado de un producto que tenemos para venderles mucho más
más mejor envuelto de lo que Sí. es. Pero bueno, vamos a aceptar lo que dicen. Y lo único que ahora y se me desanta el cielo, o sea que luego seguís. He tratado de... No, yo lo que sí quería apuntar, Jesús, ahora mismo, perdona, como no había tomado nadie la palabra, es importante recordar que hay una juventud que estudia, que está en las universidades, se está preparando, hay una juventud que trabaja, está al pie del cañón, bueno, no serán muchos, no serán pocos, no sabemos. Y una parte significativa, también hay una juventud comprometida con ideas que a lo mejor a nosotros no nos gustan actualmente, y luego hay otra juventud que quizá trabaja con ideas que no nos gustan, o que nos gustan algunos. Aquí, en concreto, están presentes, yo quiero que comentéis vosotros, que digáis, puesto que sois los jóvenes y que necesitábamos oír vuestras inquietudes, vuestras propuestas, vuestras quejas, y pues hay que quejarse, pero claro, hay que quejarse de manera constructiva. Hay que quejarse para luego implicarse y comprometerse, que eso es lo bueno, que la juventud siempre tiene que tener, un compromiso, una revolución, pero que se comprometa y haga cosas en realidad. Y ya me voy a callar porque había hablado, porque no había nadie, Jesús hablaba, y yo creo... Yo voy a terminar. Sí. No, terminado. ¿No? Ese producto hay que ofrecérselo a la juventud, pero ¿cómo lo hacemos? Que es lo que tú estabas diciendo. ¿Cómo se llega a ella? ¿O hay que esperar a que ella nos venga a decir qué es lo que hay que hacer para ver si coincide con lo que tenemos para vender? Pues puede ser, ¿por qué no? Jesús, yo creo que querías hablar tú, y yo creo que Melissa, tú muy tienes que hablar muy breve. Pero tú no te vas a escapar. En primer lugar, transmitir la satisfacción porque creo que la última vez que estuve planteé el tema de que no había proyecto posible Exacto. si no había una juventud detrás. Sí, señor. Yo creo que el joven tiene un perfil de receptor. El joven es siempre igual, nace y se hace. Y se hace, eso nosotros tenemos una cierta experiencia, el ambiente de forma. ¿Qué ocurre? Que en este momento, a mi modo de ver, yo pongo sobre la mesa que no hay transmisores. Formar es transmitir conocimientos. ¿Qué ocurre? Que no hay transmisores. Hay una parte de transmisores. Hay una parte que se ha preocupado de transmitir lo que les ha convenido transmitir. Eloy planteaba de alguna manera el tema de la educación. La educación está claro, está transferida, y entonces cada comunidad autónoma transmite al joven lo que le da la gana. Hay gente, pues bueno, que los vascos, por ejemplo, no saben quién es Unamuno. Entonces ese tema yo creo que es un tema suficientemente que es así. Entonces yo creo, a mi modo de ver, el problema es que hay que trabajar, fundamentalmente. Si valoramos en este momento la situación política en España, de los 4 partidos, 2 tradicionales y 2 emergentes, si os dais cuenta, realmente juventud, tampoco tienen tanta. Sin embargo, sí tienen cuadros jóvenes, porque la derecha española, por ejemplo, no se ha preocupado en absoluto de hacer nada en el campo de la juventud. Yo creo, hace poco yo, organizando algunas cosas mías, pues leía a Eugenio, que se lee rápidamente, o a Rodrigo, y claro, tampoco a lo mejor hace falta ese joven. Claro, ese joven nos entusiasmaba a nosotros, y nosotros en aquel momento era un ambiente distinto. Pero lo que no cabe duda que a lo mejor hay que pensar en el perfil de un joven. Las generaciones actuales son las generaciones del pulgar. Las generaciones que están todo el día con el dedo dándole y tal. El joven no baja a la calle, el joven no juega, no se pelea, no lucha, no sabe lo que es. Prácticamente es un ambiente que no conduce a una sociedad, a una convivencia lógica, que es la que verdaderamente forma. Entonces yo creo que cualquier proyecto, como puede ser este, pues un proyecto interesante, a mí me agrada mucho, yo quiero felicitar a Fausto, porque ha hecho una síntesis yo creo que corta y no es fácil, y bien, yo creo que las 2 ideas que plantea nuestro amigo Sergio, yo creo que evidentemente podría haber algunas más, pero yo lo que quiero poner sobre la mesa es, el problema es un poco que ahora, quiénes transmiten, quiénes son los apóstoles de la idea, quiénes son los que lanzan ese producto, que yo creo que lo tenemos, yo creo que yo creo que todos hemos sido educadores, y lo curioso del caso es por qué tanta gente en un momento determinado tenía unos valores, porque había unos transmisores, había unos educadores que son los que nos transmitieron a nosotros a los otros, y así hemos ido funcionando. Entonces, ¿qué ocurre? En este momento, los valores, diríamos, fundamentales
para una convivencia común, importante, la idea de la patria, eso no existe, la idea de los símbolos ha desaparecido. Es que yo, ¿para qué vamos? Yo no quiero ser muy pesado, pero yo creo que estoy de acuerdo que es un tema que merece la pena dedicarle tiempo y sobre todo había que ver el modo de cómo se creaban esos apóstoles. Yo creo que la idea, a pesar de que nosotros somos bastante complicados por esa formación que tenemos de servicio y nos tomamos todo demasiado en serio y por eso no avanzamos, pero el modelo envuelto como queramos, evidentemente lo tenemos. Entonces, claro, el problema es que faltan aquellos cuadros que había de dirigentes que ahora no existen, porque ahora resulta que, vamos a ver, nosotros decíamos forma el ambiente, pero es que ¿qué ambiente de ahora? Realmente los campamentos que hacen ahora, por ejemplo, son campamentos que los hacen en las mismas ciudades, una cosa van por la mañana allí, están 3 horas, una cosa... Es decir, son campamentos de facilitar a la familia tiempo de ocio, a la familia. Aparcar a los niños. Pero no, exactamente, aparcar a los niños. Entonces yo creo que el problema está en que cualquier organización, como puede ser Avance Social, tendría que tener un departamento o un sector, alguien que se preocupe del tema de la formación. Y dicho esto, pues yo creo que si no se va por ahí no se va a ningún lado. Eso es evidente. Yo quería hacer una precisión, si no es demasiado intervenir. Pero es que estamos viviendo una época o una cultura de ruptura. Entonces, claro, cuando se rompe la tradición, y la tradición no es solo antigüedades, la tradición es el ethos, el espíritu de un pueblo que va avanzando, cuando se ha querido romper, que eso ha sido la transición y no otra cosa, cuando se ha roto eso, ya es imposible reatarlo, porque es una cosa que se va entregando de mano en mano. La tradición es algo que se contagia. En el momento en que se ha querido conscientemente romper ese contagio para crear ocurrencias nuevas, evidentemente ya no podemos hablar de transmisión de ningún tipo. Si me permite, yo un poquito, claro, me viene la idea. Hay una cosa importante. En una determinada ocasión se hizo un estudio sobre la violencia. Es un ejemplo que pongo que vale para muchas cosas. Una comisión que yo llevé mucho tiempo, la Comisión de la Violencia en el Deporte, que ahora está de moda por los desastres de los signos y todo ese rollo. Y se le encargó a mando de Miguel un estudio sobre cómo se podía cambiar la violencia del espectáculo, de los espectadores en un estadio de fútbol. Y él llegó a la conclusión, después de mucho investigar y tal, fijaos qué curioso, que únicamente se podía cambiar a través de los hijos de los que asistían a los estadios. El padre en un momento que le había un tirón, papá, no seas tan bestia, no le digas eso al árbitro. Es decir, que lo que no cabe duda es que la juventud va a ser receptiva de lo que se la transmita. Y en ese sentido, a mí me parece que ese es el problema. El problema es que hay un gran vacío, tal. Y creo que ellos fracasarían en el momento que hubiese algo que fuese a formar positivamente. A la juventud, ellos se están equivocando en una cosa. Todo lo que sea formar en contra de, eso es malo. Porque ellos van en contra de la idea de la patria, de la idea de Dios, de la iglesia, van en contra de todo. Entonces, ¿qué ocurre? Que eso se les va a venir en contra, porque yo creo, por alguna experiencia que pueda tener, a lo mejor estoy equivocado, que todo lo que no sea formar en positivo es negativo. Y a ellos se les podía combatir muy bien si de verdad se les quisiera combatir. Y si hubiese gente capaz de salir con ideas positivas, en defensa de, no en contra de. Ese es el gran defecto que tienen ellos. Porque ellos lo que hacen es, todo está en contra de. En contra del sistema, en contra no sé qué, en contra de... Ese es el tema. El tema es que todo lo que sea formar en negativo, a mí me parece que es malo, creo yo. Y un educador, el primer principio que tiene, el primer valor es formar en positivo. Formar en positivo. Y yo no conozco células o círculos, como lo llaman ahora, que forman en positivo. Todo es formar un poco en negativo, en contra de. Bueno, yo tampoco quiero ser muy cansado, ahora que vengo, estoy encantado de estar con vosotros. Yo creo que ya sí es hora de oír a los jóvenes que tenemos aquí, que nos cuenten su trabajo, que nos cuenten sus esfuerzos y su compromiso. Melissa. A ver, yo creo que aquí es que es muy complicado el tema. Y yo creo que partiendo de la base que en las sociedades modernas, la educación o el ambiente en el que se rodea la juventud o la sociedad en general es responsabilidad y se da las competencias al Estado y al mercado, poco tenemos que hablar sobre el tema porque no depende de nosotros. Es decir, lo que tú digas a tu hijo puede influenciar en cierta medida, pero si estás rodeado de un ambiente escolar y un ambiente comercial y un ambiente social que es el que es, tú no lo puedes controlar. Tú no puedes controlar lo que dicen en el cole, tú no puedes controlar lo que escucha en la calle, ni lo que le dicen cuando va al cine, no puedes controlarlo. Entonces se va de las manos en cierto aspecto. Y entonces, ¿la solución cuál es? Pues yo creo que es bastante complicada. Bueno, complicada. La única solución yo creo que es conquistar precisamente de dónde emana el poder de la educación, que no es otra que en el gobierno. Pero claro, ahí me hace
y esto sí es un poco crítica, constructiva pero crítica. Sí que es cierto que la no juventud, o como os autodenomináis no juventud, siempre decís como que esta juventud está muy mal, pues sí, está muy mal. A nosotros nos cae alma a los pies cuando estamos 24 horas al día dando algo por un ideal y ver como por José Abascal salen chavales de las discotecas de lunes a domingo borrachos y dando voces. ¿Y qué es en torno a eso? O estudiar ADE como máximo es en torno a lo que gira su vida. Pues es lamentable, claro que es lamentable. Y a nosotros como jóvenes nos duele mucho. Pero también nos duele, y digo, a mí personalmente me duele ver cómo aquellos que, repito, os autodenomináis que no sois jóvenes, decís lo que hay que hacer pero no lo hacéis, es decir, la teoría pero no la práctica. Entonces sí que es cierto que los jóvenes pues tenemos un empuje que a lo mejor vosotros por desgaste, yo creo que no es ni por edad ni por fuerza, sino por desgaste o por estar quemados, pues no hacéis. Pero es que nosotros, por ejemplo, en el hogar social tenemos a gente que es muy mayor, y cuando digo muy mayor es gente de 60 años, y sin embargo tú hablas con ellos o les ves la fuerza que tienen y es como, y son mucho más jóvenes que jóvenes de 16 años que se pasan todo el fin de semana emborrachándose o haciendo botellón. Entonces, la cuestión, ¿cuál es? ¿La juventud o en qué medida la sociedad en general está envejecida? Porque se puede envejecer con 15 años y se puede envejecer con 70. Entonces, pues así, en general. La sociedad está envejecida. Bien, está envejecida. Bueno, si me permites un e ejemplo para no demoralizar. infantilizada. Que ¿Cómo se llamaba el general famoso del séptimo de Custer. Custer, en su mesa de despacho, tenía unas palabras que lanzó. Él tenía un ejército muy veterano, muy mayor, y tenía que afrontar una batalla y tenía el ejército deshecho. Entonces incorporó mucha gente joven. Y entonces, claro, era muy difícil conjugar la juventud con la veteranía. Entonces le largó un mensaje en el cual decía que la juventud no es tanto su condición física, que es un poco el estado de la mente, y consiguió transmitir que todos eran jóvenes, en definitiva, todos eran capaces de llevar algo adelante. Pero, bueno, tú les has criticado de que digas son mayores, yo no, yo digo que soy muchas veces joven, pero no mayor, yo no admito eso. Pero en todo caso es verdad. El problema es que hay mucha gente que siendo mayor es joven, y hay muchos jóvenes que de alguna manera pues son mayores, porque parece mentira que no tienen ilusión, no tienen ideales, están un poco en la rutina, en el tema, no son capaces de nuevas iniciativas, nuevas ideas, están hundidos un poco en la monotonía, y yo creo que ese es el tema, que estoy de acuerdo contigo. En alguna manera responsables somos todos, pero no cabe duda, tú lo has dicho, ¿quién es el que hace esa tarea? No lo esperen nunca que del Estado, por vía del Ministerio de Educación, los grandes movimientos juveniles no siempre han sido del todo protegidos ni han estado a favor del Estado. Es decir, quizás siempre, vamos a ver, a través de los centros de enseñanza se puede transmitir formación, se puede transmitir matemáticas, etcétera, etcétera. Pero lo que son valores probablemente se consiguen más en el tiempo libre, cuando el chico no está teniendo que aprobar una asignatura, está mucho más receptivo en la montaña, no sé, fuera de su ambiente. Hay chavales que en el colegio no son nada del otro mundo y fuera del colegio son unos tíos estupendos. Quiero decirte que no tanto es los responsables del gobierno, que son los que hacen los temas curriculares de las diferentes asignaturas, sino que de alguna manera también hay muchos espacios que no tienen por qué ser el propio gobierno, tienen que ser fuera de, porque generalmente el gobierno ahora mismo, casi siempre los gobiernos, tienen su ideología y es por donde van normalmente. Que como ha ocurrido en la etapa anterior, con la ley de la enseñanza, ¿cómo se llamaba? Lo de la Educación por la ciudadanía. Educación por la Desde ciudadanía. las aulas sí se adoctrina. Y se adoctrinan ciertos valores. Y es así, porque a mí me han adoctrinado. O sea, yo tengo 26 años, a mí me han adoctrinado. Claro. Desde el colegio hasta la universidad. Claro. Y haciendo énfasis en la universidad. Se adoctrina. Luego también, tú, por ejemplo, el tiempo libre, vas, por ejemplo, vamos a ponerle a una academia, o vas a un club de estos de Boy Scout, o de salidas al campo, también te adoctrinan. Te adoctrinan en los valores de esta época. Y entonces es muy difícil escapar, porque todo lo que es el ocio está impregnado en ciertos valores que son los valores de la modernidad. Entonces, ¿cómo luchas contra eso? Por ejemplo, el mejor ejemplo, en Cataluña, cuando el tripartito y tal, los independentistas, ¿con qué se quedaron? Con educación. Y dejaron que el resto se peleara por lo que les parecía a ellos, urbanismo, tal, economía. No, ellos se quedaron con educación.
¿Cuál es el resultado de ahora? Que tengas a chavales de 10 años que digan independencia sí y que ellos son catalanes, no son españoles. ¿Por qué? Porque se quedaron con la clave. Con la clave. Y por mucho que el resto del ambiente o en Cataluña no sea algo generalizado, o haya gente que se sienta también española, los niños emanan, o sea, de lo que emana del colegio, porque al final es donde más tiempo pasan al cabo del día. O es su parte principal. Entonces, si a ti te dice tu profesora, que es la mayor figura de autoridad, bueno, antes, pero si te dice que todos somos iguales y que una roja igualdad es de ser un facha y un intolerante, pues tú luego en casa le puedes decir que no, que eso no es así, pero en el colegio, ¿cómo va a cuestionar a su profesora? ¿Cómo va a cuestionar a sus amiguitos que se creen lo que dice esa profesora? Entonces, al final, de donde más se adoctrina es en las aulas. Y eso, hasta que no se cambie, yo creo que es muy, muy complicado desde fuera intentar penetrar en ese cambio, porque es que al final... Hombre, lo cierto es que... perdona. Sí, no, por romper un poco el diálogo establecido, vamos a dar paso a Eloy. Yo verdaderamente creo que tiene mucha razón en todo lo que se está planteando. Yo creo que nuestra generación, heredada la generación de nuestros padres, ese planteamiento de decir, mis hijos van a tener todo aquello que yo no he tenido. Nuestra generación ha hecho lo mismo con su prole. Todo ha sido un planteamiento de hacer la vida más fácil, la permisividad en todo. Y yo creo que lógicamente eso lo que ha hecho ha sido reblandecer la materia de la gente joven, en definitiva. Cuando tú no tienes que hacer esfuerzos para conseguir algo, realmente no hay mérito. Vas a tenerlo igual. Y yo, en alguna de las maneras, aunque esto a lo mejor puede resultar un insulto para el colectivo de gente joven, ¿no? Creo que el factor mérito no se considera. Solamente para aquellos que realmente se están haciendo un esfuerzo importante. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tenía que ser la gente joven que hace ese esfuerzo la que realmente sea el mayor defensor de tener la cosa a través del mérito, cosa que no se hace. Efectivamente, la educación va a estar siempre mediatizada por los mismos de siempre, por unos o por otros, pero evidentemente van a condicionar la educación. Pero yo tengo, en alguna manera, la sensación que siempre, en algún momento determinado del ser humano, y sobre todo cuando es un adolescente o ya pasa la adolescencia, tiene la capacidad reflexiva de decir ¿qué soy yo realmente? Una cosa es el comportamiento en un colectivo, que se puede dejar influenciar, que le pueden arrastrar a hacer cosas que realmente no estaría de acuerdo en plan individual, pero con el colectivo, bueno, la responsabilidad se disuelve, ¿no? Pero yo estoy convencido que ese joven, en un momento determinado, piensa que él no solamente es alguien que come, duerme, tiene relaciones sexuales, no, es algo más. Y en ese planteamiento de decir yo soy un ser trascendente, yo soy algo más, mi parte instintiva es una cosa a la que doy la satisfacción, pero mi parte espiritual o moral, realmente tengo que ser consciente y tomar las riendas de mi vida. Y es ahí es donde yo veo que nosotros, los que tenemos en alguna forma la sensibilidad de decir la humanidad tiene que ir creciendo a mejor, es donde nos encontramos perdidos, de decir, ¿cuál es el mensaje a la gente joven? ¿Qué puedo yo decir a una persona joven para decir, métete dentro de tu mundo interno, reflexiona sobre tu capacidad? Antes se llamaba espíritu, lo que pasa es que la cosa espiritual automáticamente lo relacionas con la Iglesia Católica Apostólica y ya la hemos fastidiado. No, no, el ser espiritual es la parte tuya esencial y trascendente. Y yo estoy convencido que la gente joven tiene ese contacto con el mismo. Pero, ¿y nosotros cómo podríamos invitar a que la gente joven se respete a sí mismo como ser importante y trascendente para tomar decisiones válidas para él individualmente y para la sociedad? Es donde yo me veo, lógicamente, con la insatisfacción de decir, no sé cómo hacerlo. ¿Quieres contestar algo, Melissa, que te has hecho portavoz de los jóvenes? No. Pues yo creo que la respuesta a eso es más complicada que la pregunta, eliminando el consumismo. Efectivamente. Y es imposible, a día de hoy es imposible. Porque de hecho, la identidad ya no es algo que tengas como un arraigo, como un valor eterno, como algo que sea independiente de ti. Es decir,
Tú si siguiéramos, por ejemplo, la identidad, voy a poner un ejemplo muy gráfico, el folclore. Sí, sí. ¿Vale? Tú antiguamente, pues a lo mejor nacías en La Mancha y tú tenías tu traje tradicional y tú no podías elegir ponerte como una gallega, porque tu identidad era manchega, no era gallega. Ahora las identidades las puedes comprar. Tú puedes comprar qué identidad quieres tener. Puedes comprar ser heavy, puedes comprar ser rapero, puedes comprar la identidad que a ti te plazca, porque la puedes consumir. Entonces, es sumamente complicado el que uno mismo se encuentre consigo si no tiene la noción de identidad como algo impepinable que no la puedes cambiar. Que es la que es. Y tú eres quien eres. Y no lo puedes comprar. No puedes comprar ser quien no eres. Entonces, mientras el espectro consumista esté alrededor y esté imbuyendo la vida de cada uno, porque tú realmente estás imbuido en un sistema de consumo, entonces no puedes salir de ahí. A ti te están todo el día bombardeando con publicidad. Ya no solo sobre lo que comprar, sino cómo comprar, cómo pensar. Por ejemplo, los anuncios de Desigual son una vergüenza. Es una auténtica vergüenza. O sea, la Rita Maestre esta se queda corta. O sea, proabortista, denigrando al hombre, pinchando condones diciendo que tú puedes decidir todo, tanto abortar como quedarte embarazada, al margen de... O sea, luego, por ejemplo, promocionando el que seas una golfa, sale un anuncio liándose con todo el mundo en una discoteca diciendo, en plan, no eres una golfa, eres tú misma, tal. Unas de las cosas que ya no es solo el que te vendan un producto, sino también te venden, a raíz de ese producto que mola, una forma de pensar. Tú vas andando por la calle y te vas encontrando, pues eso, señales constantemente. Entonces a lo mejor tú como joven que vas rápido, con tu café en la mano del Starbucks, corriendo a por algo, tú no te planteas el significado de ese mensaje, pero se te va metiendo en el subconsciente. Se te va metiendo, entonces te bombardean de tal manera que luego al final te bloquean, tú no puedes pensar por ti mismo. Entonces yo creo que el problema es eso, el problema de identidad, de cómo vas a ponerte en contacto contigo mismo si ni siquiera puedes estar en consonancia con tu propia identidad, porque puedes comprar la que más te plazca. Es decir, decíamos antes lo del ambiente, que ahora mismo no hay ambiente, pero es que ya no hay ni vida interior. Ahora mismo se ha generado una especie de ambiente subdividido que se introduce en el coco de las personas y que va matando sistemáticamente, impidiendo al mismo individuo y no tanto como al grupo, el salir de ese lío. Es tremendo. Sergio, antes te había interrumpido, perdona. Sí, ahora me tengo que acordar. Mientras que te acuerdas, Juan quería comentarnos algo. Sí. Perdona, Al Sergio. final, Ya hablo demasiado. ha empezado Fausto con el análisis y habéis seguido todos y cada uno de vosotros, de los que habéis intervenido, conduciendo el asunto hacia la piedra filosofal, hacia el punto crítico. Es decir, llegamos a la conclusión de que efectivamente la juventud, ese cuerpo social, ese cuerpo generacional que hay en nuestra sociedad, pues está alienada, no se puede decir, ¿no? Tiene poca capacidad de reacción propia frente a todo lo que le rodea. Y está condicionada por ello. Entonces, pues, finalmente todo lo que le sucede, todo lo que se le ocurre, mejor dicho, pues es escapar de esas maneras que alguno de vosotros ha descrito también. Me parece que eras tú la que decía, pues esas borracheras sin cuento a las 7 de la mañana saliendo de una discoteca. En fin, esa gente, lo vemos, las imágenes de la televisión, cómo se tiran en el balcón, en fin, son cosas que verdaderamente hace 60 o 70 años serían absolutamente impensables. Y llegáis al punto crítico. Ese es el análisis, pero ¿cuál es la solución a eso? Amigo, es muy complejo. Tú lo has dicho, es muy complejo porque es que es todo lo que rodea. Fijaos que no solamente lo que tú decías, el consumismo tal cual, sino hasta una forma de pensar. Se impone una forma de pensar a la juventud. Si fuera una forma de pensar de tal manera que se le borreguiza, se le anula en cuanto a ser humano que intenta pensar por sí mismo. Yo creo que solo hay una solución. Y os voy a intentar por lo menos poner sobre la mesa lo que yo pienso sobre ello, que es con la juventud no adelantamos absolutamente nada intentando adoctrinarlos con teorías, porque la sociedad, el montaje social es infinitamente más potente y puede más que nosotros. Y además tenemos en contra la paciencia de la propia juventud,
que por ser joven pues no tienen esa capacidad de aguantar un adoctrinamiento, aunque se piense que le puede ir bien. La juventud necesita acción. Si somos capaces de ofrecer una determinada acción, ese será el camino. Es decir, a la juventud lo que hay que ofrecerle es, vamos a hacer algo. Mira, vamos a hacer algo que es interesante, se me ocurre, no lo sé, por ejemplo. Pues probablemente esto no tiene nada que ver con lo que sería la solución real y seguramente que a alguien se le ocurriría mejores cosas, pero seguramente que en lo que es el hecho de, oye, vamos a ayudar a todas aquellas personas que estén en desafección ahora mismo, que duerman en las calles o que estén en la pobreza. Nos agrupamos y intentamos ayudarlos, como una especie de ejército de salvación. Por otra parte, pues resulta que hay que hacer acciones en el extranjero. ¿Por qué? Porque en el tercer mundo hay que construir pozos y hay que construir no sé qué y hay que instalar depuradoras y hay que instalar no sé qué, no sé cuánto. Y entonces los 3 meses de verano os lo vais a pasar allí sudando tinta china hasta construir lo que... Yo qué sé, como no le deis algo así, como no le demos algo así a la juventud, no hay... Sí, si no le demos algo así, no hay manera de captarlos. De arena en un océano. A eso quería yo. Ahora, yo creo que me he acordado, Pues ya ya está, está, santo al cielo, que ahora me sí que ocurre ya. siempre cuando daba clase, era mi maldición mayor el quedarme en blanco, pues voy a tratar de decir algo que quería haber dicho antes. Efectivamente, es que toda sociedad transmite ideas, o sea, no pensemos que las sociedades anteriores no transmitían ideas, todas, igual que esta, transmitían ideas y tienen sus instrumentos, la familia, los medios de educación, los movimientos juveniles, el ambiente de la sociedad, en fin, incluso los medios de comunicación, de alguna forma, se concitaban todos en crear un pensamiento que era el propio de esa sociedad. El problema de ahora es que lo que no hay es pensamiento, es el pensamiento del no pensamiento, o sea, es el pensamiento relativista totalmente. Entonces, tú haz lo que te salga de los huevos, porque aquí todo vale, y todo es relativo, todos los principios son buenos, por supuesto los míos son mejores que los tuyos, pero todo vale. Entonces se está transmitiendo algo que deconstruye, no algo que construya un pensamiento, porque toda sociedad tiene derecho a transmitir su pensamiento a las generaciones más jóvenes, y luego las generaciones más jóvenes lo cogen, lo elaboran y lo proyectan y lo transmiten. Así funciona la sociedad. La nuestra está rota. Ya he dicho antes, hay una cultura de ruptura y la ruptura se nota en esto, en que no hay pensamiento. Y lo que no se está transmitiendo es ningún principio ni ningún valor claro ni orientado en una dirección. Entonces, claro, la juventud no sabe qué hacer. Y probablemente tengamos una mercancía que vender, no tenemos cómo llegar a la juventud. Eso sería otra cuestión. Creo que es otro debate distinto. Juan ha dicho algo de eso, ¿no? Sí. Es otro debate, ya está, esto no se puede quedar. Ahora tengo que marchar. Hay una persona que, si me perdonáis, si me disculpáis, que traía preparada unas preguntas. Luego tienes que hablar con Jesús. Unas preguntas que se las ha hecho a su hijo de 17 años y que creo que es importante que lo pongas encima de la mesa, Ana. Pues sí, si me quieres ir diciendo las preguntas, yo las voy contestando. Las preguntas que planteábamos en la... Claro, yo es que esta tarde antes de venir, pues le he dicho a mi hijo, Jaime, ¿podías venir a la tertulia conmigo? ¿No? Es de tal, está leyendo, se lo he enseñado por Facebook y le he hecho las preguntas y él pues me ha ido contestando y yo como una tonta ahí escribiendo, ¿no? Y luego dice, luego ha intentado quitarme el cuaderno, ¿no? Pero bueno. Entonces, si me quieres decir la primera... ¿Cuáles son los valores de la juventud actual? Pues mira, yo como hijo de mi hijo de 17 años, Como estudiante, portador portador de mi hijo, dice, valores, disciplina, educación, amistad, electrónica, familia, estudios, videojuegos, amigos. Es que no hay gran, quitando la electrónica y mira la familia, que me ha llamado la atención. Fíjate, lo demás no se va mucho más lejos de lo que habíamos dicho aquí de pues eso, de altruismo, idealismo, aspiración a un mundo mejor, culto. Con palabras de un niño, vamos, de 17 años. Si es que podría parecer quizá por alguna cosa que hemos comentado, ¿no?
eso de que qué asco de juventud. Pues no, eso aquí no lo ha dicho nadie ni se puede plantear. Y estos chicos cómo son, joder, eso ya lo decía también a mí mi padre. Joder, o sea que vamos a ver, en ese sentido tampoco. También es verdad que le ha costado entender las preguntas. Le ha costado. La segunda, ¿cuál La es? segunda pregunta es, ¿tiene la juventud fuerza para influir en la sociedad? Según mi hijo, no. Te digo por qué. Vamos, y es muy razonable. Dice, a ver, mamá, yo puedo decir una cosa, pero como no tengo apoyo, no tengo fama, no soy popular, pues no puedes. No tiene Muy forma de inteligente. transmitir. Se lo capta perfectamente. ¿Y la tercera? Vamos a ver, la pregunta, no sé si estará al corriente. ¿Es nuestro mensaje comprensible para los jóvenes? Según él, dice, bien por ellos. No lo ¿Cómo? entiende. ¿Cómo? Bien por ellos, que no lo entiende. No lo entiende, ha dicho, bien por ellos. O sea, Sí, que me acabamos de alegro. tener un mensaje que Sí, intentamos- dice, una caña, que me alegro por ellos. Vale. Y luego, otra cosa que me ha dicho independientemente, dice, el valor de los padres es chantajear. El valor de los padres. Es chantajear. O sea, que Eres que madre. tienes ahí, Yo tienes oposición. recuerdo Tú me de mi- entiendes por dónde voy, ¿no? Yo me acuerdo de mi madre cómo me chantajeaba a mí cuando iba a trabajar por las mañanas. Que a mí me ponía un cuenco café con leche y unas galletas que maldita sea la gracia que me hacía tomármelo a las 7. Y entonces el chantaje era, joder, yo que me levanto para prepararte un cacolete. ese era el chantaje en mi casa. ¿no? Pero bueno, no sé a qué se refiere. Se refiere a que tú puedes, ahora mismo, como madre, como padre, tú a un hijo, la única manera que tienes a lo mejor de exigirle algo, por sus notas o por algo, es el chantaje. Claro, bueno. Sí, pues no tienes esto, no tienes lo cambio. otro, no. Bueno, vamos a ver, eso ha sido siempre así. Sí, pero bueno, Y se- ellos, sí, sí, el mío por ejemplo, eso, porque hoy le he hecho un chantaje, entonces claro, y me quería quitar Pasa el que cuaderno por hay eso. chantajes para bien y chantajes para más. Si hay Pues chantajes me para quería que quitar estudie el más, cuaderno para eso. pues es bueno. Muy bien, pues... Yo creo que, si os parece... Yo quería comentar algo, Sí, 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 perdona. sí. No, simplemente, es que un poquito a cuento de todo. Y mira, ha venido muy bien. Yo estaba viendo que sobre todas estas cosas, lo que tenemos que tener presente, aquellos que más o menos teóricamente, que con con mayor o menor implicación en la acción, en lo que antes se llamaba la acción directa, y todo el mundo va, ¿qué es esto? Yo creo que lo primero que tenemos que tener claro es que esto es un partido de fútbol que lleva muchos años jugándose y el enemigo nos va metiendo una goleada que nos está dejando nuevos. Así de claro. Es así. Entonces aquí tenemos que ser pacientes. Tenemos que agruparnos bien en el borde del área y evitar que nos metan muchos más. Y recordar una cosa que decía, al margen de ser capaces de estar donde haya que estar, en el grupito que hace tal cosa, en el otro que hace tal otra, lo que queráis. Recuerdo una frase de Abraham Lincoln que decía, un buen hombre aquel, que si me dan 3 horas para talar un árbol, empleo 2 en afilar el hacha. Yo creo que eso es algo que tenemos también que pensar, sobre todo a la hora de las formulaciones teóricas y a la hora de decir cómo vierto mi formulación, cómo vierto el mensaje, cómo vierto lo que quiero transmitir a alguien a quien me va a costar la leche. Es decir, cuidado con los apresuramientos, ya nos van forrando, ya nos están metiendo una goleada que nos están espabilando. Bueno, pues cuidado con esto, o sea, no vayamos a decir luego, no salgamos por ahí a decir que esto que hemos dicho, pero esto es una sugerencia, que a lo mejor tenemos que ser un poco serios en los planteamientos, tanto teóricos como en los prácticos. Y desde luego, para mí es algo importantísimo, efectivamente, no podemos con los medios de comunicación, no podemos con esa enajenación del hombre con respecto a las demás personas que estamos viendo, pero tendríamos que estar atentos porque en este mundo, y quizá va a ser antes de lo que parezca, algún día va a dejar de salir agua por el grifo. Y el día que deje de salir agua por el grifo, el día que deje de venir luz por el cable y todas estas cosas, o empiece a ponerse eso a tal nivel de exclusividad, de elitismo, a lo mejor es el momento. Mientras tanto, vamos a continuar, mientras tanto sigamos dando vueltas, mientras tanto echémonos una mano de la mejor manera posible. Mientras tanto, si uno hace una cosa, otro hace otra, uno se llama una cosa, por favor, no hagamos el indio, no empecemos a criticar, no empecemos a decir, es usted de tontería.
joder, precisamente nosotros busquemos lo que une. Y dejémonos de andar ahí, es que fulanito lleva el cordón de lo contrario. ¿Qué más me da? No sé. ¿Sí? No tenemos que dejar de colear como sea, pero tener el patio agitado para cuando vengan mejores momentos. Claro. Estos no son. Ojo que los momentos serán durísimos. Sí, y además tiene que ser algo apocalíptico. Sí, serán durísimos. Entonces hay que prepararse un poco para eso. Mientras tanto, hagamos la gimnasia necesaria, mantengámonos en forma, actuemos en lo que podamos actuar, formulemos. Está claro ese mensaje, claro. y que luego además hay jóvenes que lo están llevando a cabo, y hay jóvenes que por esa labor, por llevar, como decías tú, el cordón paulado, se les critica. Y lo que decía, y no se lo decís vosotros, el formar en positivo. Vamos a ver lo positivo que hace un grupo de jóvenes ayudando a la sociedad española, como es el caso de la Social Madrid, pues vamos a ver que eso es lo positivo. Vamos a olvidarnos de todo lo demás. Y dentro de esa positividad, pues si hay un grupo de personas, un colectivo de jóvenes, que está haciendo una labor positiva, está ayudando, pues vamos a arrimarles el hombro y vamos a colaborar con ellos en lo que sea necesario, en momentos puntuales, cuando nos llamen, cuando le llamemos a nosotros para que también se vea la labor que hacen. Exacto. Y en otros colectivos de grupos cercanos a nosotros. De momento siempre hay que contar con la cercanía, siempre es donde hay que acudir. Luego ya se va ampliando el círculo, ¿no? Pues bien hubiera sido que colectivos o partidos políticos o asociaciones o grupos cercanos a nosotros pues hubieran estado aquí con nosotros charlando y aportando las ideas de sus grupos juveniles que tienen y demás. Hay que estar ahí. Yo creo que con esto ya, Fausto, si quieres, o alguno quiere terminar con alguna puntuación. Yo me he comprometido con el otro. Por eso, lo decía. Simplemente deciros ya para terminar, Fausto, ¿metes tú alguna...? No, nada, simplemente, frase? oye, que vamos a ver, había hecho un pequeño texto para leer, me ha parecido que leer una tontería, he acotado unas cosas, la exposición me queda un poco... Pero bueno, yo creo que era cuestión sobre todo de proponer, de motivar. Hemos visto cosas, se han dicho, vuelvo a decir, o sea, de aquí no va a salir ni mucho menos un programa de actuación, ni de comernos el mundo, ni de tomar Madrid por el sur, como decía Cerezo. Pero bueno, sigamos esto. Apareceremos por allí, vosotros por aquí, los demás, todo el mundo, y sobre todo vuelvo a insistir, los que tengamos una idea más o menos parecida a esa que yo he querido esbozar aquí, que yo creo que aquí la tenemos todos por el estilo, con pequeños detalles más o menos salvables. En positivo, como decía Jesús, que Jesús es un viejo formador. O sea, ¿Que soy qué? Viejo formador. Digo viejo formador. Entendido. No, viejo formador porque empezaste hace tiempo, pero no porque seas viejo, Jesús. Bueno, pues con esta tertulia terminamos este curso 2014-2015. Continuaremos nuestras actividades, ya estamos trabajando para que el siguiente curso haya tertulias atractivas, haya conferencias atractivas, actividades culturales a las que podáis acudir y colaborar con nosotros. Comentaros que culmina el curso con una reunión que tenemos, una clausura, que vamos a hacer una exquisita paella y una serie de cosillas más. Reparto por ahí los que no tengáis. Nos podéis encontrar en el grupo de Facebook. Tenemos nuestra página. Y nada más, daros las gracias a todos por vuestra asistencia y que si no nos vemos el día 12 en esta deliciosa paella, en esta reunión, pues que tengáis un feliz verano todos. Os recomendaría que os esmeréis un poco más con la paella que la del año pasado, que quedaría mucho mejor. ¿Que tenía que ir? ¿Qué tenía? Que quedaría mucho mejor. Arturo, toma nota. Y nada, muchísimas gracias a todos. ¿Tú sabes que lo organizas? No sé, Lo cantamos entre todos.